formalmente. Buenos días, muchas gracias por participar en este webinar de la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética. La Red MERE es la primera red de mujeres en energía en México. Es una red diversa e inclusiva que busca un cambio transformacional a través de la suma de talentos y acciones que empoderan a las mujeres para ser agentes de cambio en el sector energético. Actualmente somos 750 integrantes y más de 40 instituciones aliadas. Nos consideramos un instrumento para dar voz y visibilizar a las mujeres y para darles el respaldo para que logren en colectivo lo que individualmente cuesta trabajo. Nuestro objetivo general es impulsar un sector de energía renovable y eficiencia energética que promueva un desarrollo sustentable y humano donde mujeres y hombres puedan alcanzar todo su potencial y se desenvuelvan en condiciones de igualdad sustantiva. ¿Cómo lograrlo? Contamos con 3 líneas de acción: el fortalecimiento de capacidades, liderazgo y empoderamiento y gestión del conocimiento. Nuestros grupos meta abordan a estudiantes, investigadoras y académicas, profesionistas y consultoras, funcionarias y empresarias y emprendedoras. Para el webinar de día de hoy, doy la bienvenida a nuestra presentadora, la maestra Flor de María Chávez Sandoval, subdirectora de Integración de Políticas de Eficiencia Energética de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE. La maestra Flor Chávez estudió Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, cuenta con una maestría en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, también del Tecnológico de Monterrey. Ha cursado diversos seminarios y talleres impartidos por la UNAM, la OLADE y la Agencia Internacional de Energía. Además, cuenta con la certificación del estándar de competencia 0412 sobre gestión de la energía en la organización. Actualmente trabaja en la formulación y evaluación de políticas, así como en el desarrollo de indicadores de eficiencia energética de la CONUE. Aunado a esto, su experiencia laboral también se ha enfocado en la evaluación de políticas públicas, indicadores en materia de derechos humanos y la evaluación de programas sociales implementados por organizaciones civiles. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Por mi parte, yo doy la bienvenida a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en este webinar. Y a nombre de la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, Red MERE, agradezco a nuestra ponente del día de hoy, a la maestra Cynthia René Buchot, las facilidades para realizar este webinar que se titula Estructura del nuevo mercado eléctrico mexicano. La maestra Cynthia Buchot cuenta con más de 24 años de experiencia profesional y 20 años de experiencia como especialista en desarrollo de proyectos de energía, siendo una de las principales consultoras integrales en esta materia en México. Actualmente es la directora general de Energía CB, empresa de consultoría especializada en energía. Durante 15 años se desempeñó como directora jurídica en transnacionales como Unión Fenosa, Electricité de France, Mitsubishi en el proyecto Altamira 2, en gas natural y directora general de Energía 7. También ha participado en el desarrollo de proyectos energéticos de ciclo combinado IPP, eólicos, cogeneración, mini hidroeléctricos, solares, gasoductos en todas sus etapas, tanto en desarrollo de estrategia, procesos de licitaciones, preparación de ofertas, derechos de vía, permisos, construcción, entre otros. Es maestra de la materia Régimen Jurídico de la Energía Eléctrica en el Diplomado en Derecho de la Energía en la Escuela Libre de Derecho. En la Universidad de Anáhuac del Sur, en el Diplomado para la Profesionalización de Mercados Energéticos, y en la Universidad de Monterrey imparte la materia de Mercado Eléctrico en la Maestría de Energía. Estimada maestra Cynthia, le agradecemos su tiempo y apoyo como ponente y cedo a usted la palabra. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias y bienvenidos a todos y muchísimas gracias por la invitación. Creo que estamos teniendo un problemita técnico porque no se puede ver mi presentación. Así es, ya la teníamos. Deme un segundo para volver a darle. Tanto que la ensayamos. A ver, 1 segundo. 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 1 segu
Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Quisiera empezar brevemente 3 minutitos con la historia de la electricidad en México, porque muchas veces se nos olvidamos desde dónde venimos con la electricidad. La generación de energía eléctrica empezó en México a finales del siglo XX con las primeras plantas hidroeléctricas muy chiquitas que se establecían precisamente para darle electricidad a las plantas de maquila que ya se estaban estableciendo. Por otra parte, teníamos a compañías eléctricas extranjeras que ya estaban empezando a distribuir electricidad en el centro del país. Nada más que a estas compañías eléctricas, pues obviamente, o sea, no les interesaba mucho, o sea, ir a donde estaban toda la parte de la electricidad, sino que se enfocaban solamente en algunas partes, ¿no? En 1934 se crea la CFE, y en este momento de la creación de la CFE, solo el 50% de los habitantes contaban con energía eléctrica. O sea, muchísimas veces para saber desde dónde viene la electricidad, les pregunto, ¿qué harían ustedes sin electricidad? Un día sin electricidad, ¿qué pasaría? ¿No? Ya estamos acostumbrados, prácticamente no sabemos vivir sin electricidad, no tendríamos computadora, no tendríamos teléfono celular, estamos muy dependientes de la electricidad y muchas veces no nos damos cuenta de dónde viene y todo el trabajo que cuesta que nosotros nada más al hacer un clic tengamos esa electricidad. Cuando yo era chiquita, que no estoy tan grande, en algunas zonas no había electricidad en determinadas horas. Y eso era porque no había suficiente capacidad para llevar electricidad a todo el país. Como ustedes pueden ver, en 1960, nada más había 11 minisistemas que estaban conectados entre ellos, pero no había un sistema eléctrico nacional como lo conocemos hoy. Recuerden que hoy prácticamente, o sea, todo el país está interconectado, menos Baja California Sur y un área que está por este punto de... Entre 1960 y 1976, la capacidad instalada se incrementó de 2.308 megawatts a 11.459. Esto fue realmente un gran logro para CFE. En los años 70 y 80, CFE se propuso satisfacer la demanda creciente de electricidad y mejorar los precios de electricidad. En este punto, o sea, prácticamente las plantas dependían de combustóleo, ¿no? Y las tarifas empezaron a ser cruzadas, es decir, a las industrias altas y bajas para el sector residencial. En 1992 surge la apertura de la generación para privados con la reforma de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de aquel entonces. Entonces, en ese momento ya se da la capacidad a los privados para poder generar electricidad. Que esto fue todo una revolución, ¿no? La reforma fue en 1992. Básicamente se establecieron cuatro modalidades, que fue el productor independiente de energía, el autoconsumo, que es lo que conocemos hoy con autoabasto o legados, pequeño productor y exportación. En esta parte del productor independiente es muy importante el desarrollo que tuvo México, porque en 1998 o 97 fue la primera planta de productor independiente de energía, que fue Mérida 3, que fue el piloto, que ya fueron licitaciones internacionales para venderle a la Comisión Federal de Electricidad la capacidad y la energía eléctrica asociada. Y es entonces cuando llegan a México todas las empresas que conocemos, las utilities. Llegó Unión Fenosa, Electricité de France, Iberdrola, Mitsubishi, Intergen. Varias de todas estas plantas, de todas estas empresas, empezaron a participar en estas licitaciones para poder crecer la capacidad que tenía México en ese entonces. Es muy importante tener en cuenta que la capacidad que necesita un país
requiere que en el momento en que todos los habitantes de la ciudad, del país, prendan todos sus aparatos eléctricos y todos sus focos, en ese momento tengamos la capacidad de que efectivamente nos llegue la electricidad. Entonces, muchas veces seguramente han oído por ahí que estamos sobrados de capacidad, pero realmente no estamos sobrados de capacidad. La capacidad, o sea, precisamente tiene que cubrir todo ese momento, que es el que se le conoce como punta, porque es cuando generalmente prendemos todo, que es en la noche, y tenemos que tener eso. Continuando con esta apertura de generación, en 1995 se crea la Comisión Reguladora de Energía como agente regulador. Y un dato nada más curioso que nos ayuda mucho para entender de dónde viene todo el boom de las energías renovables. En 2008 se creó la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y en 2009 sale entonces Ley de la Transición Energética. Todo esto fue el anticipo para la reforma de hoy. En el 2000 se trató de hacer una reforma con Fox, se hicieron varios intentos, pero como recordarán con Fox, o sea, no se pudo llegar a un acuerdo en el Congreso. En el 2008, con Calderón, se logra la ley del aprovechamiento para las energías renovables y hay unas reformas de estructuración de los contratos para Pemex. Pero fue hasta 2014 que se logra, o sea, ya tener una reforma integral en la ley de la industria eléctrica, dada con el Pacto por México, porque ya el PAN venía diciendo con 2 sexenios que teníamos que modernizar el sector eléctrico, vuelve el PRI a la presidencia y entonces no puede tener un diálogo distinto a decir que no está de acuerdo con una reforma energética. Y es así como se logra en 11 de agosto de 2014 la publicación de la Ley de la Industria de la Energía Eléctrica, que cambia totalmente todo lo que conocíamos hasta ahorita, ¿no? Se crea la ley de la CFE, como ustedes saben, se crea la ley de los entes reguladores en materia energética y precisamente la LIE lo que busca es promover la libre competencia, el desarrollo sustentable de la industria eléctrica, que es importantísimo, y garantizar su operación continua, eficiente y segura, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal de las energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes. En enero de 2006 inicia el nuevo mercado eléctrico mayorista, incipiente, pero inicia. Es muy importante en la parte de la industria eléctrica, de la parte de renovables, que en este momento de la ley se dice, bueno, todas las plantas que tiene CFE, que todavía están generando electricidad con combustóleo y no con gas natural, se van a empezar a retirar del mercado para darle paso a las energías renovables o limpias para poder llegar a las metas que tenemos en materia de energía renovable. Entonces, ¿qué se esperaba de la reforma energética en ese momento? Promover la competencia, reducir costos de generación y suministro de energía eléctrica, garantizar transparencia, promover inversión privada e impulsar energías limpias. Estos son los 5 ejes que mueven la reforma energética y lo que hemos estado viviendo en los últimos 4 años. La parte de promover la competencia resultó un poco... no ha tenido la celeridad que nosotros quisiéramos, porque las tarifas reguladas, que es lo que son las de suministro básico, apenas están saliendo en este año, si quieren al ratito lo comentamos un poquito, pero la parte de no tener esas tarifas reguladas ha hecho que la competencia todavía no se logre para muchos entes del mercado. El reducir costos de generación y suministro de energía eléctrica, pues hemos visto en las últimas 3 subastas cómo se ha reducido el costo de la generación que incluye los CELS, y hemos visto cómo estas subastas pues han roto pues costos alrededor del mundo. Garantizar la transparencia, pues ahí vamos.
Promover inversión privada, hemos visto que realmente sí se está desarrollando bastante la inversión privada y se le está dando muchísimo peso a impulsar las energías limpias para cumplir con nuestras metas de energía renovable y tener los certificados de energías limpias. Nuestras metas nacionales de generación de energía limpia son bastante ambiciosas, como podrán ustedes ver en pantalla. Tenemos, o sea, prácticamente el 25% para este 2018, que estamos un poquito ahí atrasados, 35% para 2024 y 40% para 2035. Con la ley de la industria eléctrica, para entender qué pasó con lo que había todo de lo anterior y la parte nueva, es indispensable darle un ojo a los transitorios de la ley de la industria eléctrica, porque precisamente es ahí donde viene la transicionalidad, pero también viene que todo lo que venía pasando con la ley del servicio público de energía eléctrica, que es abrogada, queda vigente salvo lo que establezca la ley nueva. Entonces, tenemos ahorita precisamente funcionando todo lo que estaba con la ley del servicio público de energía eléctrica, que son los autoabastos y los PIEs, y producción independiente y algunas exportaciones, que ahora en la ley se llaman legados, y tenemos al mercado. Los legados participan en el mercado, como más adelante vamos a ver, con representación de CFE, a través del generador de intermediación o a través de generación que se quedaron con los productores independientes de energía. Lo que es el autoabasto, para los que no están familiarizados, que es, o sea, prácticamente muchísimas de las plantas que tenemos ahorita operando de energías renovables y algunas que no son de energías renovables, funcionan a través de la función del autoabastecimiento. Entonces, ¿qué es la parte del autoabastecimiento? Yo tengo mi generación, me interconecto al sistema eléctrico nacional. En el punto de conexión, aquí me miden cuánto metió la planta al sistema eléctrico. CFE en ese momento, o sea, hacía la distribución, ¿no? Y la transmisión, y llegaba a los puntos de carga. Y en el punto de carga se lee cuánto consumió el consumidor de la energía que yo generé. Obviamente todo esto es virtual, no es que la parte de la energía que yo generé en esta central, pues es consumida aquí, ¿no? Al interconectarse al sistema eléctrico nacional, pues ya se socializa todo esto, ¿no? Es muy importante que para el autoabastecimiento, pues teníamos que tener nuestro contrato con nuestros consumidores, el PPA por sus siglas en inglés, que es Power Purchase Agreement, el permiso de la CRE, que es lo que efectivamente nos da la pauta para tener un autoabasto, y el convenio de interconexión y el contrato de porteo, que es prácticamente el contrato de interconexión para energías renovables. ¿Qué nos da la parte tan importante que les decía del 2008 de la ley del aprovechamiento para las energías renovables? Nos da el banco de energía, que permite que si yo como yo soy intermitente en algunas de mis plantas renovables que tienen autoabasto, no todo el tiempo estoy generando para mis consumidores. Entonces hay un banco de energía donde yo neteo con el sistema para decir, bueno, si ahorita no estoy consumiendo, yo meto mis kilowatts hora al sistema, se convierten en pesos a la hora en que yo los metí, y yo lo puedo ir neteando también en pesos a la hora en que consumieron mis consumidores. La otra parte muy importante para que se determinó para el autoabasto para energías renovables en el 2008 fue la parte de del porteo tipo estampilla, que se establece que por transmisión y distribución vamos a pagar un cargo fijo, ¿no? Y esto se ha ido actualizando desde el 2010, cada año se actualiza cuánto se va pagando. La parte de la cadena del suministro de electricidad, para ya empezar a pasar al mercado, pues tenemos que tener muy claro quiénes son todos los jugadores. Tenemos la parte de la generación, que se interconecta con las subestaciones. Ya tenemos aquí la parte del storage, que pues ya se está implementando.
Y de la transmisión nos vamos a la distribución, y de la distribución ya llega a los puntos de carga. Entonces, tenemos en la clasificación de actividades, ya para el mercado tenemos generación, transmisión y distribución, suministradores y consumidores. En la parte de la transmisión y la distribución, pues bueno, vemos que la generación nos interconectamos a una estación elevadora, nos conectamos a las redes de transmisión para luego interconectarnos a alguna subestación que baje potencia para poder interconectarnos a la distribución, y ya la distribución es la que se encarga de darle la electricidad a los clientes residenciales o comerciales. Recuerden que hay de todas maneras algunos clientes que pueden consumir directamente de transmisión, que son los que consumen en alta tensión, y algunos en mediana tensión. El suministrador, que es esta nueva figura que tenemos, el sector suministro eléctrico no produce o entrega la energía, sino que compra esta, la que los generan pagando el transporte por la red a otros cargos, y lo vamos a ver ahorita, que sus actividades más importantes es la relación con el cliente, la administración del riesgo, el procesamiento físico y de datos, y compra de mezcla de diferentes generadores. En esta pantalla ya podemos ver el mercado eléctrico mexicano. ¿Quiénes son los participantes del mercado eléctrico? El mercado eléctrico mayorista recibe su nombre de mayorista porque precisamente los que pueden participar en el mercado son los consumidores mayoristas. No sé si recuerden cuando salió la ley en 2014 que se establecía que el usuario que podía participar en el mercado, pues primero se pasó de 3 megas, luego de 2 y luego a 1, paulatinamente durante los años que tenemos de la reforma. Entonces, los participantes tenemos a generadores, al generador de intermediación, que es el que le comentaba que representa a los proyectos legados en el mercado, a los suministradores, a los consumidores y a los comercializadores. Estos son los participantes del mercado. Los componentes del mercado tenemos mercado de tiempo real, mercado de día en adelanto, mercado de potencia, que es anual, mercado de sales, que es anual, las subastas de mediano plazo, que pueden ser de 3 años, subastas de largo plazo, que son las que hemos estado viendo, que tienen duración de 15 años y de 20 años. ¿Qué se vende en el mercado eléctrico? La energía, los servicios conexos. Ahorita vamos a ver con detalle cada uno, la potencia, los certificados de energías limpias, los derechos financieros de transmisión, que esta es una gran tarea pendiente que tenemos, y la demanda controlable. ¿Qué tenemos en operaciones del mercado? El mercado físico, el comercial y la facturación. Prácticamente en las operaciones de mercado, todo es financiero y lo único que es físico es efectivamente la generación que se conecta y que se transmite y se distribuye y el punto de carga. Todo lo demás de las operaciones del mercado son operaciones financieras y de facturación. Aquí vemos más claramente, vamos desmembrando la lámina anterior para ver cuáles son los participantes y cómo juegan, ¿no? Es muy importante establecer cuáles son las tarifas de mercado y cuáles son las tarifas reguladas. Para la parte de las tarifas reguladas, se establece en la ley de la industria eléctrica que las tarifas reguladas serán el transportista, el distribuidor, el SENACE y las tarifas de suministrador de servicios básicos. De ahí en fuera, el suministrador de servicios básicos, o sea, su tarifa regulada de generación, que al final la tarifa final se compone precisamente de la tarifa regulada de generación, más la tarifa regulada de transporte, más la de distribución, más la del SENACE, más un costo operativo del suministro básico. Esta parte son lo que son las tarifas reguladas. Las tarifas reguladas, el responsable es la Comisión Reguladora de Energía, escuchando pues
Hacienda y en algunos casos CENER, que lo ideal sería que tuviera totalmente independencia para sacar las tarifas reguladas, y todas las demás tarifas son de mercado. Me voy a ir para lo de los generadores para que vean y luego regresamos ahorita a esta lámina. No me deja moverme. En la parte de la generación, pues tenemos varias características de las plantas de generación que pueden participar en el mercado, que son firme despachable. ¿Esto qué quiere decir? Que yo todo el tiempo puedo estar con generación firme entregándole al mercado, y que soy despachable, que el SENACE me puede decir para carga, sigue carga, aumenta carga, ¿no? En esta parte de la firme despachable de generación, pues encontramos por lo general a los ciclos combinados, a las grandes hidroeléctricas y a las incipientes termoeléctricas que van quedando, ¿no? La firme no despachable, que quiere decir que prácticamente puede estar dando energía constante, pero no es despachable por dos razones. Una, o sea, la geotermia, pues no le pueden decir, o sea, para o sube carga, y a la cogeneración, porque recuerden que la cogeneración es el sistema de generación que ya sea que produce generación para la industria o de la industria, el vapor que resulte, pues genera electricidad. Entonces, como está relacionada a procesos productivos, pues no se puede decir que sea despachable. Intermitente despachable, ¿estas cuáles son? Pues recuerden que las energías renovables son intermitentes porque generan electricidad cuando tenemos viento, cuando tenemos sol y cuando tenemos agua, en el caso de las mini hidráulicas, que las mini hidráulicas, pues en la época de estiaje, pues no tienen tanta generación. Entonces, hay algunas plantas que tienen el control de cuándo van a estar generando electricidad, y entonces, independientemente de que sean intermitentes, consideran que pueden ser despachables. Las intermitentes no despachables es el mismo caso anterior, pero deciden, no despachables. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en el momento en que estén generando, el Sistema Eléctrico Nacional, y a través del SENACE, le tiene que recibir la energía que efectivamente está generando. La parte de los legados, que son los contratos de interconexión legada y las centrales eléctricas legadas, que ahora están en la parte de generación CFE, se representan las plantas de energía de CFE a través de CFE Generación, y los contratos de interconexión legadas son representados en el mercado por el generación de intermediación que les comentaba. Y tenemos la figura de la generación distribuida, que la generación distribuida es la generación que se genera en sitio por menos de 500 kilovatios hora y que pueden ser representadas en el mercado por suministradores. No me deja mover. No sé por qué, no me deja. No. Se trabó. Ahí está. Volvemos a esta lámina. Entonces, como ya vimos, tenemos la generación, ¿no? Tenemos el tipo de mercado que tenemos, qué productos se van a vender. Entonces, participante, tenemos a los generadores, a los transportistas, que es CFE transmisión dividido en regiones, a distribución, que también es CFE distribuido en regiones, y el SENACE, quien es el que controla todo el mercado eléctrico. Ahora pasamos a la parte de los suministradores. Los suministradores son los que son responsables de carga de los usuarios. Entonces, van a recibir, o sea, su nombre precisamente del tipo de usuarios que representen en el mercado. Entonces, el suministrador de servicios básicos son
aquel suministrador que ahorita es CFE, suministrador de servicios básicos, pero actualmente en la CRE ya están 2 solicitudes de 2 suministradores de servicios básicos. Entonces, ¿a quién representan? A los que consumen menos de 1 mega, a todos aquellos puntos de carga que entraron antes del 11 de agosto de 2014 y que aún no toman una decisión de pasar al mercado, y aquellos que consumen en baja tensión, los domésticos, los comerciales, ¿no? Todos estos clientes son los que representa el suministrador de servicios básicos, por lo que se entiende que CFE, suministrador de servicios básicos, debe cubrir todas las necesidades energéticas de los usuarios básicos. Por otra parte, el suministrador calificado representa y es responsable de todas las necesidades energéticas que tienen los usuarios calificados. ¿Quiénes son los usuarios calificados? Aquellos que consuman más de 1 mega, que se registren como usuario calificado ante la CRE, o aquellos que sumen puntos de carga que no lleguen al mega, que se agreguen puntos de carga para ser usuarios calificados. El suministrador de último recurso, que actualmente es CFE también, es aquel que le tiene que dar electricidad. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy, a partir del 11 de agosto de 2014, todos los nuevos puntos de carga que tengan 1 mega, que consuman más de 1 mega, tienen que ser usuarios calificados. Por lo tanto, se tienen que registrar como usuarios calificados y firmar un contrato con un suministrador calificado o pasar usuario calificado participante del mercado. Entonces, puede ser que este usuario calificado, que tiene la obligación de ser usuario calificado y que tenga un suministrador, le esté dando el servicio suministrador básico porque a lo mejor empezó su servicio con menos de 1 mega. Entonces, tiene que llegar un momento en que tiene que tener efectivamente su suministrador calificado. Suministrador de servicios básicos le tiene que reportar a la Comisión Reguladora de Energía que este usuario calificado aún no cuenta con un suministrador calificado o no es usuario calificado, y entonces el que tiene la obligación de darle todas sus necesidades energéticas es el suministrador de último recurso, que tal vez lo que hará es darle los precios, por ejemplo, de hora en adelanto de mercado, y que es muy caro. Esto para forzar a que efectivamente tenga un suministro calificado que lo represente. El otro tipo de usuario es el usuario calificado participante de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, si soy un consumidor que consumo más de 5 megas, puedo registrarme directamente en el mercado y ser un participante del mercado. O sea, no requiero de un suministrador calificado que me represente. Entonces, por ejemplo, en las subastas de largo plazo, ¿quiénes participaron? Las 2 primeras subastas estuvieron nada más abiertas para el suministrador de servicios básicos, es decir, CFE, y después se abrió a todo el público que pudiera ser suministrador calificado o usuarios calificados participantes del mercado. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Pues un participante de mercado, que puede ser una generadora, por ejemplo, puede vender al mercado, puede venderle la electricidad a través de subastas a un suministrador, o puede tener contratos bilaterales, contratos directamente, aunque se tienen que registrar. Las negociaciones comerciales son directas. El generador, para venderle a un particular,
tiene que pasar a través de un comercializador. El comercializador, tenemos la figura del comercializador aquí, que puede ser que no es un suministrador, pero que puede hacer un trading entre generador, suministrador, consumidor, ¿no? Entonces, una generadora puede tener un contrato bilateral, pero para hacer transacciones entre usuario y para su usuario tiene que pasar a través de la suministradora. ¿Esto por qué? Porque los suministradores son los que, recuerden, son los responsables de carga. ¿Cuáles son los productos y servicios que se transan en el mercado? Obviamente la electricidad generada. ¿Cuál es el objetivo? El despacho eficiente de electricidad y la ubicación de plantas. ¿Esto qué quiere decir? O sea, la generación, y esto también empieza a incluir la parte de los nodos, pues donde esté la generación que se consume en ese mismo nodo. Cuando en una generación, por ejemplo, que tenemos muchísima generación en el noreste del país, tiene que trasladarse a otro estado, pues eso ya hay unas diferencias nodales que dependerá muchísimo del precio de la electricidad. Esto ya es marcado. Si nosotros tenemos mucha generación en alguna parte del país, pues es demanda, es mercado. Si tengo mucha, pues a lo mejor es más barata, pero si esa que tengo mucha la tengo que exportar, pues tendrá algún costo adicional, o en el caso de la península, que no hay electricidad, demasiada electricidad o suficiente electricidad, la península de Yucatán tiene que importar electricidad a la península y por lo tanto esto hace que los precios suban. O sea, ya es, demanda. Los costos marginales son los tomadores de precios y su medición es el costo sobre megawatt hora. La potencia. Estos recuerden, la energía es el mercado de adelanto, mercado de día de hora, puede participar en las subastas de largo y mediano plazo. La potencia es la disposición de la capacidad de la generación. La potencia en el mercado es anual. ¿Cuál es su objetivo? Asegurar el control de reservas y nuevas inversiones. El cálculo de precios son libres con tope administrativo y su medición es en pesos por megawatt. Recuerden, este es un mercado anual, puede ser a través también de subastas de mediano y de largo plazo y obviamente de contratos bilaterales. Luego pasamos a los certificados de energías limpias, que son los títulos otorgados para no contaminar, ¿no? Que esto permite que haya mayor desarrollo en las energías renovables. ¿Qué es? Permitir la competencia de las energías limpias contra las térmicas. Los precios son de mercado, es decir, es libre, y se mide en CEL por megawatt hora consumido. Los derechos financieros de transmisión, que aún no están pendientes de ser regulados, son los títulos de crédito para utilizar la red eléctrica. ¿Qué significa esto y cuál es su objetivo? Es reducir congestiones de red y ubicación de las plantas, lo que les comentaba de las diferencias nodales. Los precios son de mercado y también sus precios son por peso, megawatt hora, y es por diferencias de precios nodales. Y por último, también tenemos que se transan en el mercado el producto de servicios conexos, que son las reservas rodantes, operativas, suplementarias, control de voltaje, potencia reactiva. Todos estos sirven para controlar la energía y la capacidad en el sistema, dan mayor confiabilidad y control al sistema, y son los costos de oportunidad que brinden, o sea, son los precios de costos de oportunidad. Entonces, aquí vemos una tablita que nos ayuda a entender cuáles son la venta de los productos en los diferentes mercados que tenemos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, una termoeléctrica en una subasta de largo plazo no puede vender energía, pero sí puede vender potencia y no puede vender cells porque no los genera, ¿no? Entonces, a corto plazo tampoco puede vender cells porque no los genera, así como los ciclos combinados. De ahí en fuera, vemos que prácticamente todas las generadoras pueden vender o pueden transar en el mercado todos los productos que tengan en los diferentes mercados, es decir, subastas de largo plazo, subastas de mediano plazo, mercado de potencia, mercado de cells, mercado de día en adelanto. Aquí está un poquito para que veamos mejor los tiempos. El mercado de tiempo real, pues como su nombre lo dice, es tiempo real y es energía y servicios conexos. Mercado del día en adelanto es 1 hora antes y es energía y servicios conexos. Mercado de día en adelanto es energía y servicios conexos. A corto plazo tenemos los derechos financieros de transmisión, la potencia que es anual, los cells que son anuales, las subastas de mediano plazo, en las cuales podemos vender energía, y las de largo plazo, que podemos vender energía, potencia y cells. Esta es una grafiquita de cómo se han entrado los mercados, cómo han ido funcionando, cómo se han tenido que dar los participantes del mercado. Todos los participantes del mercado tienen que firmar un contrato con el SENACE para poder participar. Esto es lo que ya les comentaba yo hace rato, que es el modelo de red física, el modelo comercial de mercado y el modelo de facturación. Todo esto se hace a través del SENACE, con la plataforma del SENACE y con todos los manuales que se han emitido para poder participar en el mercado. Una parte muy importante que hemos visto que se tiene muchísimas dudas al respecto son los certificados de energías limpias. Los certificados de energías limpias, como ya lo dijimos, es para promover la generación de energías limpias y a su vez así poder contar con un registro de que efectivamente los consumidores están cumpliendo con esta parte, ¿no? Tanto que haya suficiente energía limpia para que el consumidor así lo tenga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la generación de energía limpia? Los generadores legados, por así decirlo, los autoabastos legados, están exentos de los cells. ¿Esto qué quiere decir? No generan cells, pero el consumidor está, que ahorita vamos a ver que quién es el responsable de carga, está exento. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy un consumidor que consumo 100 megas y tengo un contrato de autoabasto por 50 megas, esos 50 megas están exentos de cumplir con los certificados de energías limpias porque pues ya estoy yo consumiendo electricidad de una generadora limpia. El otro 50% tiene que cumplir con los porcentajes que se están estableciendo anualmente por la CENER. Ahorita este año es del 5%, que puede, como se lo dije, es de un año, ¿no? Cada año. Entonces, esos 50 megas tienen que cumplir con el 5% de certificados de energías limpias. Los generadores exentos es la generación distribuida, que también pueden generar cells, ¿no? ¿Quién es el usuario responsable de cumplir, si yo soy un consumidor, de cumplir con mis obligaciones de cells? Los proyectos legados a través del generador de intermediación son los que están exentos, pero tienen que reportarle a ALACRE que todos sus usuarios efectivamente consumieron energías limpias para poder estar exento. El suministrador de servicios básicos debe de cumplir las obligaciones de sus usuarios básicos. ¿Qué quiere decir esto? Y lo hemos visto muchísimo en la práctica. Yo como consumidor, yo no estoy obligado a ir
y comprar mis cells o generar mis cells. El que está obligado a cumplir con mis obligaciones de cells son los suministradores, el suministrador de servicio básico, el suministrador de servicio calificado. ¿Esto qué quiere decir? Que estos suministradores son los responsables de mi carga y son los que, al darme todas mis necesidades energéticas, son los que deben de cumplir efectivamente con mi parte de cells. La única vez en que un usuario o consumidor tiene que ir a comprar cells es cuando efectivamente es un usuario calificado participante de mercado. De otra manera, en todos los servicios que me den mis suministradores, el generador de intermediación tiene que reportar que estoy exento, el suministrador de servicio básico en la parte de generación tiene que incluir y tiene que cumplir con mi parte de cells, al igual que el suministrador de servicio calificado y el suministrador de último recurso. El cliente lo paga dentro de todos los servicios que le da el suministrador. Pero realmente que quien lo tiene que contratar y quien tiene que cumplir con esta obligación son los suministradores. Las metas de energías limpias, como ya las vimos en un inicio, son bastante ambiciosas, con todo el potencial que tiene México para las energías renovables, como es el solar, la geotermia, la eólica, las mini hidráulicas, pues, o sea, se determinó que sí se pueden cumplir con estas metas de energías limpias, ¿no? En el 2024 llegar al 35%, y en la transición energética ya nos vamos al 2050, ¿no? Realmente, la CENER ha ido cada año estableciendo cuáles son las metas que debemos de cumplir en cada uno de los siguientes años. Otra parte muy importante, diría yo, la más importante, que de ahí también deriva su nombre del mercado eléctrico mayorista, es que la decisión actualmente está en el usuario. El usuario es el que tiene el poder para decidir qué va a hacer con su parte del consumo. Por eso es muy importante tener toda esta parte del conocimiento, que el consumidor empiece a acercarse muchísimo. ¿Qué pasaba? Pues antes estábamos acostumbrados a que nos llegaba nuestro recibo de CFE y pues lo pagábamos, ¿no? Ahora los usuarios tenemos opciones y podemos jugar con esas opciones. ¿Cuáles son las opciones que tenemos, por ejemplo, para un generador? Pues puede quedarse con un autoabasto, puede ser que se quede como CFE servicio básico, puede agregar cargas y convertirse en un usuario calificado, o si en dado caso es un usuario que consume más de 5 megas, pues podría ser un usuario calificado, participante del mercado, ¿no? Entonces, aquí vemos solamente que el que va a ser responsable de carga, pues prácticamente, como ya lo dijimos, es el generador de intermediación, el suministrador de servicio básico y el suministrador de servicio calificado. ¿Esto qué quiere decir? Que para la energía que yo consumo en autoabasto, pues, o sea, mi generador de mi contrato de autoabasto netea con CFE, generador de intermediación, y me entrega mi factura el generador que ya está neteada. El resto de la facturación me la dará servicio básico. Si nada más me quiero quedar como suministrador con un suministrador de servicio básico, que en este caso es CFE, pues prácticamente no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces, los suministradores calificados es aquí donde está la tarea y donde empezará toda esta parte del mercado a funcionar más, porque ¿qué es lo que habíamos estado viendo en estos años, era, el mercado de las CFEcitas, ¿no?
pues metía la generación, compraba suministrador de servicios básicos, pero al final de cuentas se ha ido ampliando poco a poco el espectro de participantes del mercado que no sean CFE, pero como les dije en un principio, para que un suministrador calificado pueda ofertar tarifas competitivas en relación al suministro básico para convertir al consumidor y convencerlo de que le firme un contrato de cobertura eléctrica, pues que tiene que haber visibilidad de cuánto está costando la tarifa de CFE de suministro básico y cómo se lo voy a mejorar. El problema que tuvimos es que las tarifas de suministro básico apenas salieron, las primeras regulaciones apenas salieron en noviembre de 2017 para aplicar en el 2018, fueron bastante mejorables, por así decirlo, y se sacaron tarifas bastante bajas, por así decirlo, en la parte de generación, ¿no? Ustedes recuerden que con la reforma se dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas a partir de la reforma, pues se mantuvieron bajas porque bajaron a nivel mundial los precios de los combustibles, ¿no? Pues fue ahí una parte de suerte de que efectivamente se pudo. Las tarifas eléctricas generalmente antes de la reforma crecían constantemente un 6%, ¿no? Ese 6% pues iba más o menos, nos iba diciendo la pauta de cuánto estaba costando la generación de electricidad. Entonces, desde la reforma bajan los combustibles, baja la electricidad, pero no sale la regulación de las tarifas de suministrador de servicios básicos, que es lo que realmente puede hacer una competencia en el mercado. La parte de las tarifas se corrigió, se ha ido corrigiendo constantemente con acuerdos que ha ido sacando la Comisión Reguladora de Energía, pero en el acuerdo 017, publicado hace 2 semanas por la CRE, resulta que la CRE no le reconoce todo su costo de producción a la Comisión Federal de Electricidad, lo que hace que, por un lado, la tarifa se mantenga baja, dice que no le va a reconocer todo el costo porque no es eficiente, y por otro lado, CFE está perdiendo miles de millones con esas tarifas que está dando al suministrador de servicios básicos. Entonces, tenemos unas tarifas, tenemos una indefinición a largo plazo de tarifas, porque ahorita los acuerdos de tarifas que sacó la Comisión Reguladora de Energía son solamente temporales hasta diciembre de 2018, así como las de distribución y transmisión. Y tenemos una falta de definición hacia el futuro, una parte que nos convierte un poco complicado, que a pesar de que sí efectivamente están sacando tarifas bajas, pues estas tarifas básicas, esas tarifas no están siendo competitivas para los suministradores, lo que está haciendo que los suministradores no puedan dar ofertas competitivas. Y por otro lado, tenemos a CFE perdiendo dinero por esa parte de las tarifas. Una parte de todo este juego de las tarifas, me atrevería yo a decir, pues es cuestiones políticas, ya veremos cómo salen el año que entra, pero eso definitivamente ha frenado muchísimo la implementación correcta o la implementación victoriosa de un sistema eléctrico mayorista en el que los participantes puedan jugar. Porque obviamente, si yo soy un consumidor y yo estoy viendo que CFE, suministro básico, me está ofreciendo una tarifa básica baja, ¿por qué me voy a ir con un suministrador que tal vez me está ofreciendo una tarifa mayor? Y todavía aunado a esto, vemos que el precio marginal local de los nodos está más alto también que la tarifa de CFE. Entonces, pues muchísimos generadores, pues les convendría mejor vender a la tarifa de precio marginal local que atarse a un contrato de suministro. Todo esto es un poco por la tardanza de las autoridades en sacar las tarifas reguladas y también se debe a que un mercado eléctrico tan complejo como en el que se diseñó,
pues se tarda en madurar de 5 a 7 años. Entonces, pues ya veremos cómo paulatinamente pues se va dando toda esta parte del mercado, pero recuerden que los usuarios tenemos en nuestro poder nosotros que decidir si nos quedamos con suministrador de servicios básicos, si nos vamos a suministrador calificado. Otra parte muy importante de lo de las tarifas es que prácticamente todos los proyectos de subasta que se ganaron en la primera subasta apenas empiezan su operación comercial. Son 1 o 2 los que están ya operando y todos los demás de las subastas están un poco retrasaditos. Retrasaditos también por parte de la reforma, porque en la parte de la reforma se incluyeron 2 capítulos muy importantes en la ley de la industria eléctrica, que era la parte de consulta manifiesto de impacto social y consulta indígena y la parte de las tierras, ¿no? Entonces, estos 2 capítulos pues han hecho un poquito más lento el desarrollo de los proyectos. Para el desarrollo de los proyectos eléctricos en México conjugan para su desarrollo el cumplimiento de varias disposiciones normativas que no solo están en el cuadro del ramo del derecho energético. O sea, realmente para desarrollar un proyecto energético necesitamos pues permisos federales, estatales y municipales. Entonces tenemos una gran amplia gama de permisos que tenemos que ir cumpliendo para que efectivamente el desarrollo de nuestro proyecto de energía sea exitoso, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos la visión legal debe ser global, ¿no? Se recomienda tener una visión de la película entera para lograr cumplir con la normativa y los permisos y controlar los riesgos de una manera adecuada. Hagan de cuenta que desarrollar un proyecto de energía es como una sábana cuántica. Si le mueves un poquito, si te falta algo, o se hace más grande la sábana o la sábana empieza a estar incompleta y no lo logras. Para tener en construcción un proyecto de energía, se debe de contar con todos los permisos. Porque, o sea, aunque sea el más sencillito de todos los permisos, tiene que estar. El retraso, por no tenerlos, pues puede ocasionar, pues no tener el permiso, ¿no? Y es más costoso para los proyectos de energía, no entran en operación los proyectos que tenemos previstos que entren, ¿no? Entonces, en el desarrollo de proyectos de energía, ¿qué es primero, no? ¿Qué es primero? Pues tenemos que tener en cuenta que, pues, si es un proyecto de energía renovable, pues tenemos que asegurarnos que efectivamente pues haya el recurso renovable, geotermia, sol, que prácticamente México en todos lados tiene sol, y el eólico, pues que el eólico sí está muy definido en determinadas áreas, ¿no? Una vez que se tiene definido esto, pues tenemos que tener la parte de las tierras aseguradas, ¿no? Ver si sí nos aplica el capítulo de uso y ocupación superficial, tener nuestra interconexión, ¿no? Tener nuestro impacto social para ver si tenemos consulta indígena y si sí tenemos consulta indígena, pues tiene que ser una consulta indígena previa e informada, pero la parte de la consulta indígena previa e informada depende de la Secretaría de Energía, donde la Secretaría de Energía nos está dando abasto para sacar todas las consultas indígenas y todos los impactos sociales, y prácticamente hay muchísimos proyectos que están esperando cola para tener su impacto social y su consulta indígena, ¿no? Otra parte muy, muy importante para el desarrollo de proyectos es la manifestación de impacto ambiental, la parte de la Comisión Reguladora de Energía, que es nuestro permiso de generación, la parte del consumidor, o sea, ¿a quién le voy a vender la electricidad? Voy a tener yo como generador un contrato de, se me fue el nombre, un contrato de energía. Si yo soy autoabasto, voy a tener mi PPA, necesito mis licencias municipales, en fin, para tener un desarrollo de proyecto de energía, y esto agréguenle la parte de la seguridad, ¿no? La seguridad en México también ha tenido que frenar un poco los proyectos, porque pues tú llegas a un proyecto
donde estás trabajando en campo y te dicen que por cuestiones de seguridad puedes trabajar hasta las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde, pues a lo mejor resulta un poco inseguro, ¿no? Entonces, para tener toda esta gama de desarrollo de proyectos de energía, pues necesitamos el impacto social, los terrenos, el ambiental, la licencia de construcción, la licencia de uso de suelo, que son municipales, la licencia ambiental única, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Protección Civil, la CONAGUA. Si vas a cruzar alguna carretera, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cambio de uso de suelo forestal, que resulta que puede ser muy caro para algunos proyectos y efectivamente tienen mucho suelo forestal, autorización para establecimientos, permisos para la Secretaría del Trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, se recomienda antes de tener un proyecto y desarrollarlo, pues tener muy bien estructurado cuáles son tus permisos, estudiar las leyes municipales, estatales y federales para tener un cuadro completo de cómo se deben, de cuáles son todos tus permisos para que luego no te agarren las carreras. Y esto es lo que hace que tal vez, o sea, la implementación de toda la reforma energética para los nuevos proyectos también se haya visto atrasada principalmente por la parte del impacto social y las consultas indígenas. Y hasta aquí llega mi presentación. Espero que no los haya aburrido muchísimo y muchísimas gracias por su atención. No, al contrario, Cintia, muchísimas gracias a ti por esta gran presentación. Por aquí tenemos un comentario que dice que es una clase magistral para muchos de nosotros, que no lo teníamos en el radar muchas de estas cosas. Y llegaron algunas preguntas, tal vez no nos dé tiempo de realizar todas por la cuestión del tiempo que tenemos todos para estar conectados, pero voy a ir por orden de cómo fueron llegando y cómo nos fueron compartiendo los comentarios. La primera dice, ¿cuándo sabremos quiénes son los nuevos suministradores de servicios básicos del mercado y cómo podemos darle seguimiento? Ay, muchísimas gracias, Flor, y muchas gracias por sus preguntas. Mira, la parte del suministrador básico le está costando un poquito de trabajo a la Comisión Reguladora de Energía. En la página de la Comisión Reguladora de Energía hay un micrositio para actividades reguladas en materia eléctrica. Si ustedes se meten a esa parte del sitio, pueden meterse a la parte de suministradores y meterse a suministrador básico y ahí ver quiénes son los que están solicitando permiso. Tenemos entendido que estos dos permisos aún están un poco retrasaditos en la CRE y una vez que salgan estos permisos de la CRE, pues tiene que pasar todo un proceso y tiene que haber un tiempo porque la ley establece que los suministradores básicos solo pueden comprar energía a través de subastas. Entonces, si yo tengo un permiso de suministrador de servicio básico que todavía no sé cuándo me lo van a dar, pues hasta que me lo den, pues yo tendré, si yo soy el suministrador, pues tendré que participar en la subasta y de aquí a que se desarrolle el proyecto, pues voy a tener energía disponible, ¿no? Esto en la parte de CFE, o sea, pues no se está tampoco cumpliendo mucho porque no toda la energía la compraban en las subastas, tienen las centrales eléctricas legadas y entendemos que ha podido comprar algo en el mercado. Esto se ha platicado con las autoridades para ver, o sea, el arranque de un suministro básico, pues depende de las subastas, entonces ver cómo podríamos empezar antes, pero no hay mucha voluntad que digamos. Ok, muchas gracias por la respuesta. Las que siguen son más enfocadas hacia las tarifas. Una pregunta es, ¿las metodologías de cálculo de las tarifas reguladas están disponibles para los profesionales en el sector energético? Y la otra es saber tu opinión sobre las tarifas para suministro calificado, si son claras, si hay alguna seguridad para estas tarifas o si parece que van a estar cambiando conforme pase el mercado y madure. La parte de toda la metodología de las tarifas está disponible en la página de la CRE, pero es más fácil meterse a la página de la CFE, le ponen tarifas CFE, se abre una página donde dice tarifas antiguo régimen, tarifas nuevo régimen. Y ahí cuando se meten a tarifas nuevo régimen, hay un link donde dice documentos relacionados y ahí están todos los documentos que establecen las metodologías, aparte de lo de la CRE. La parte de la tarifa de suministro calificado
recuerden que la tarifa de suministro calificado no es regulada. Entonces, realmente es a precio de mercado. Y este precio de mercado, pues, tiene que ser competitivo para que efectivamente los usuarios se vayan con el suministrador que les está ofreciendo la mejor oferta. Pero, recuerden, no son regulados y son bilaterales. O sea, que son acordados entre las partes. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par más. Aquí dice, si el punto de carga está constituido antes de la entrada en vigor de la LIE y su demanda es mayor a 5 megas, ¿obligatoriamente tiene que constituirse como usuario calificado o puede permanecer en suministro básico? Gracias. No está obligado. Los únicos que están obligados a ser usuarios calificados son los que entraron después de la reforma. O sea, si el 12 de agosto firmaste tu contrato, ese día ya te toca ser usuario calificado. Si entraste en operación antes del 11 de agosto de 2014, está tu opción de mantenerte como suministro básico o irte con cualquier suministro calificado o con los proyectos de autoabasto que aún existen. No es obligatorio, ojo, no es obligatorio quedarte como suministrador básico, que por ahí también hay ese mito de que si ya estabas tú con el suministrador básico, ahí te tienes que quedar. Ok. Actualmente hay generadores ofreciendo energía en esquema de autoabastecimiento sin entrar en el mercado eléctrico mayorista. Están ofreciendo capacidades de plantas en construcción, pero por contratos legados que alcanzaron a firmar antes de la entrada en vigor de la LIE. ¿Esto es correcto? Efectivamente es correcto. Todavía hay varios proyectos legados que están en construcción o en vías de construcción. Algunos tienen que estar construidos antes de diciembre de 2019, algunos otros no. Por ejemplo, los que tienen algún amparo por la parte de la consulta indígena o algo, o sea, cuestiones de fuerza mayor que son efectivamente comprobables. Y también hay proyectos de autoabasto de la temporada abierta de Oaxaca que por estar en la temporada abierta de Oaxaca mantienen el esquema de autoabasto. Entonces, sí, efectivamente, hay que tener, o sea, nada más hay que revisar que su permiso de generación de autoabasto esté válido y para poder firmar un contrato. De acuerdo. Ahora viene más sobre los cells. Mencionaron que en generación limpia distribuida un usuario puede generar cells. Para un suministrador de servicios básicos calificado, ¿esto qué implica? ¿Puede vender estos cells en el mercado? ¿Le sirven para cumplir con sus metas? ¿El usuario no se beneficia del comercio de estos cells o qué pasa? Sí, la generación distribuida, que es la de menor a 500 kilovatios, efectivamente puede generar cells, pero, o sea, una generación, como lo vimos, no es un participante del mercado. Entonces, tiene que ser representado en el mercado para la venta de esos cells por un suministrador de servicios básicos calificados o un comercializador. Y esos cells precisamente les sirven, si es un comercializador, para venderlos a quien mejor le parezca, y si los comercializa el suministrador de servicios básicos o el suministrador de servicios calificados, esos cells que está comprando o que está representando en el mercado de la generación distribuida, les sirve para cumplir con las obligaciones que tienen sus usuarios, de los cuales ellos son responsables de carga. Ok. Aquí hay una que creo que podría dar para otro webinar, pero ¿podría ampliar el tema de demanda controlable garantizada en el MEM? Sí, sí da para otro y es bastante técnico. Lo voy a tratar de contestar lo más fácil posible. Yo soy un consumidor, un alto consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Que demando muchísima energía y capacidad de la red. Entonces, por ejemplo, yo soy un consumidor que consumo 200 megas. Y esos 200 megas, el sistema eléctrico ya sabe que los tiene que tener disponibles para que efectivamente yo pueda recibir mis kilowatts hora. Pero yo soy una planta de una fábrica de camiones.
pero sé que va a salir mi planta, va a salir a mantenimiento y voy a estar apagada 2 meses. Esos 2 meses, como yo voy a dejar de usar esa capacidad que yo tengo apartada por ser un gran consumidor, la puedo poner a disposición en el mercado. Es lo más fácil que lo puedo explicar. Ok, tal vez tenemos que hacer el otro sobre tarifas y otro sobre demanda controlable. Tenemos una última pregunta que es... bueno, llegó otra, pero bueno, vamos a tener la anterior. ¿Cómo se animaría un generador a realizar un contrato con un suministrador de servicios calificados si los PML son altos y ganarían más vendiendo en mercado? Esa es una parte del problema que estamos viendo en el mercado y que está haciendo que no se produzcan más operaciones, ¿no? Precisamente. Y todo esto también deriva, pues, de la parte de un contrato de cobertura, ¿no? O sea, como todavía no tenemos un mercado donde digamos que ya podemos hacer proyecciones de tarifas de mercado, pues ahorita se antoja un poco difícil, ¿no?, tener contratos de largo plazo, pero también para eso son los contratos de cobertura. Si yo soy un suministrador que quiero tener energía fija para vendérsela, o sea, un precio fijo para vendérsela a mis consumidores, pues también al generador, pues le va a interesar tener una tarifa fija para poder construir su planta en vez de tener el riesgo de mercado, que aparte también ahí entra mucho la parte de los financiadores, que todavía no se están atreviendo a financiar plantas de generación con precio de mercado. Entonces, tenemos el ejemplo de una planta que en vez de irse por el riesgo de saber cómo está el PML en este año, si está alto, pero a lo mejor en 2 años está bajo, pues mejor firmo un contrato de cobertura eléctrica a largo plazo y ya sé que constantemente me va a estar pagando el precio que establecimos en un contrato privado. De acuerdo, muchas gracias. Y un último comentario, que tal vez se necesite de réplica. Si no quieren convertirse en usuario calificado por los requerimientos que implica, es importante implementar un sistema de control de demanda que garantice no caer en excesos sobre demanda contratada, debido a que con 3 meses seguidos sí serán requeridos a un nuevo contrato. Y por arriba de 1 mega ya los atenderá el área de usuarios calificados. Ese fue un comentario final. Y a reserva de que ya no haya más preguntas, si tú tienes algún otro comentario para cerrar, Cintia. Hola. ¿Sí? ¿Te escuchó? Hola, Cintia. No, pues muchísimas gracias por su atención, por haber participado. Se nos fue el sonido de Cintia. Cintia, no te escucho. Hola. Bueno, lo mejor es que la falla técnica se dio al final. Cintia, disculpa, ya no te escuché, pero muchísimas gracias en verdad por este webinar, por esta clase que nos diste. Esperamos seguir teniendo este tipo de encuentros, que la gente siga participando. Y les recomendamos estar al pendiente de la Red MERE a través de Facebook, Red Mujeres en Energía en Facebook y en Twitter, @mujeresenergía. Por ese medio compartiremos el material de hoy y las presentaciones, el video. Cualquier duda o comentario pueden escribir al correo info@redmujeresenergia.org
y les deseo a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros un muy buen día.